Hablando de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, uno de los nombres proféticos que se le ha dado a este día sagrado es las bodas del Mesías. Y es que, como vimos en nuestro último estudio sobre la verdadera identidad de la novia de Cristo, ya en la ley y en los profetas encontramos la simbología del matrimonio aplicada a la relación entre Jehová y su pueblo Israel. En el estudio bíblico de esta semana te propongo dar una mirada diferente a la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. ¿A qué grupo se refirió Jesús con esta parábola? ¿Qué relación guarda esta parábola con el remanente de Israel, Yom Teruah y las bodas del Mesías? Acompáñame a escudriñar las Escrituras. No existe realmente evidencia en el Nuevo Testamento de que Dios haya cambiado de idea con respecto a su elección de Israel. Lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento y especialmente en la teología paulina es una apertura en la persona de Cristo para que todos los gentiles que vengan a la fe en el Mesías puedan formar parte de la nación escogida y amada de Dios. Es muy importante entender esto, porque gran parte del trabajo de Pablo como apóstol de Jesucristo fue precisamente no solo llevar el Evangelio a los gentiles, sino también reinterpretar y replantearse las Sagradas Escrituras a partir de la revelación del Mesías. Desgraciadamente, tenemos una falsa teología que afirma que Dios rechazó a Israel y por esa razón se hizo de un nuevo Israel, el cual es la Iglesia de Cristo. Esta clase de enseñanza no tiene sustento bíblico alguno, sino que parte de la necesidad histórica de reemplazar a Israel, robándole su identidad y en ocasiones hasta intentando eliminarlo del mapa. Tristemente, ahora tenemos a un Israel resentido y profundamente prejuiciado contra el cristianismo, traumatizado por experiencias dolorosas del pasado. Ahora bien, entendemos que hay un propósito divino en esto también, el cual ya estaba en la mente de Pablo cuando escribió en el capítulo 11 de su carta a los romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo. Hasta aquí, permítame preguntar, ¿a quiénes se refiere Pablo cuando habla de todo Israel? ¿A la totalidad del pueblo judío? ¿A la totalidad de todos los creyentes que hoy conforman la iglesia gentil? Pues ninguno de los dos. Para Pablo, todo Israel es el pueblo de Dios, judíos y gentiles por igual, que han sido redimidos y reconectados al pacto y promesas de Abraham a través de la persona del Mesías. No todos los judíos estarán ahí, pero todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Israel es la identidad del verdadero pueblo de Dios, el cual será reunido al final de los tiempos. Sigamos leyendo en los versos 28 y 29. En cuanto al Evangelio, nos dice Pablo, son enemigos por causa de ustedes. ¿Quiénes son enemigos? Se refiere aquí al Israel natural, que rechazó el Evangelio. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes? El mismo Israel natural, porque los dones y el llamamiento de Dios son
irrevocables. Wow, espero que usted pueda percibir el valor de la verdad que hay en estos versículos. Pablo dice que el mismo Israel que ha sido endurecido por Dios para nuestro beneficio, el mismo Israel que ahora es enemigo del Evangelio de Cristo, es amado con respecto a la elección de Dios. Si usted comprende realmente lo que esto significa, le garantizo que su perspectiva con respecto a la elección y la predestinación que enseñan las cartas paulinas cambiará totalmente. Porque la Biblia dice que Israel fue escogido desde el principio. Y no solo eso, Pablo continúa diciendo literalmente que los dones y el llamamiento de Israel son irrevocables. ¿Qué es algo irrevocable? Es algo que no puede cambiar ni revertirse. Hola, estimado oyente de Letra y Espíritu. Yo soy Ivonne Montejo y te doy la bienvenida a este podcast de estudio bíblico. Antes de continuar, por favor, toma un momento para asegurarte de que estás suscrito a nuestro canal y de que tienes activas todas las notificaciones en el icono con forma de campanita. También quiero pedirte que consideres presionar el botón me gusta y que nos dejes un comentario al pie del estudio. Recuerda que puedes acceder gratuitamente a todos los temas del ministerio visitando nuestra página web www.letrayespiritu.org. Continuamos. Dios no le quitará el llamado a Israel para dárselo a otro pueblo. Él no se arrepentirá de la promesa hecha a Israel para dársela a alguien más. Ahora bien, usted no tiene que judaizar para convertirse en pueblo de Dios. Por el contrario, eso lo puede llevar muy lejos de la verdad, a desligarse de Cristo. Usted es adoptado y nacionalizado Israel cuando se identifica con Cristo mediante el bautismo. No existe otra conexión que Cristo, aun para aquellos que tienen sangre hebrea corriendo por sus venas. Recuerde que hablamos sobre el terrible divorcio de Dios y de cómo el Mesías tuvo que morir para redimir a su esposa y limpiarla de toda contaminación. Así es como hizo posible que en términos de la ley mosaica Jesús pudiera volver a unirse con ella al final de los tiempos. Si Cristo, el esposo, no hubiese muerto, de ninguna manera podría recibir a Israel de vuelta en una relación de pacto matrimonial. Pero ahora hallamos que Él estableció con ella un nuevo pacto, que al decir de Jeremías 31 al 33, se hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Esto es por la presencia y obra del Espíritu Santo. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No existe en la Escritura un nuevo pacto hecho con gentiles, porque la palabra gentil implica una desconexión y una falta de identidad con respecto al pueblo de Dios. Si usted y yo no recibimos una nueva identidad en Cristo y esta dentro del pueblo de Israel, es imposible que podamos heredar la salvación, acceder al nuevo pacto o a las promesas de Dios. Todas estas cosas pertenecen a Israel.
Por lo tanto, usted y yo necesitamos necesariamente identificarnos con Israel y no como un pueblo aparte. El apóstol Pablo utiliza una analogía muy interesante en su carta a los Romanos capítulo 11, versos 17 al 18. En esta analogía compara a Israel, la nación santa, con un olivo cultivado. Leeré la versión Nueva Traducción Viviente por la claridad con que lo expresa. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas del olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Versos 23 al 24. Como acabamos de leer, usted y yo hemos sido injertados contra naturaleza en el buen olivo. Pero Dios volverá a injertar las ramas originales, entiéndase, el Israel natural, y esa restauración plena marcará el momento de la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Puedes leer, escuchar nuestro estudio sobre la plena restauración de Israel en nuestro sitio o canal de YouTube bajo el título El sonido de la restauración. Es peligroso que la Iglesia de Jesucristo tenga una identidad aparte de Israel, o que piense que de alguna forma será perfeccionada aparte de Israel. Le diré por qué. Porque Israel es la novia que Cristo viene a buscar. Usted no encontrará ninguna referencia al rapto de la iglesia en el libro de Apocalipsis, pero sí podrá hallar una referencia al rapto de Israel. No podrá encontrar una puerta del templo milenial por la que pueda entrar a adorar una iglesia gentil, pero sí hallará los nombres de las 12 tribus de Israel plasmados por todas partes en los escritos proféticos y apocalípticos sobre el milenio y el reino mesiánico. No podrá identificar a la iglesia como la nueva Jerusalén que desciende del cielo, pero sí hallará que cada detalle en la descripción de esta hermosa ciudad simboliza a Israel. Le prometo que retomaremos estas y otras ideas en próximos estudios bíblicos, pero ahora permítame volver a la fiesta de las trompetas, que es una sombra profética de las bodas del Mesías. Primeramente, necesito recordarle que una boda tradicional hebrea se celebraba en varias etapas y en un orden totalmente diferente al nuestro en el occidente. Primero, el acuerdo legal. Segundo,
la procesión del novio en busca de su prometida. Tercero, el alegre regreso de la pareja al nuevo hogar en la casa del padre. 4. La consumación de la unión matrimonial. Y por último, el banquete de bodas. En la antigua tradición hebrea, una vez que el novio y su familia daban su palabra a la familia de la novia y ésta aceptaba el contrato matrimonial, el compromiso se consideraba un pacto oficial. En esta primera etapa podemos ver reflejado al Mesías, el novio, viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué exactamente se había perdido? Veamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, encontramos el relato del encuentro de Jesús con una mujer cananea. La mujer daba voces detrás de los discípulos pidiendo misericordia para su hija, quien estaba atormentada por un demonio. Pero, ¿qué le responde Jesús? Y respondiendo él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Inclusive la primera comisión de maestro a los 12 en Mateo 10, 5 al 6 fue muy específica. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: No vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra vez, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, sabemos que la Gran Comisión dice: Id por todo el mundo, pero está claro, y el propio Jesús dejó claro para qué venía. Ahora bien, usted y yo necesitamos situarnos en el momento histórico correcto, porque en el tiempo de Jesús, las ovejas perdidas de la casa de Israel estaban literalmente perdidas. Es decir, las 10 tribus que conformaban la casa de Israel, que nunca regresaron del exilio, andaban dispersas por diferentes regiones y aún una parte de ellas ya se había mezclado con la casa de Judá. Entonces el Señor no se refería aquí solamente a los judíos de su tiempo. Él estaba hablando de un concepto mucho más amplio que ya ni siquiera existía geográficamente como nación. Quizá el Señor tendría en mente las palabras del profeta Jeremías, quien dijo: Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Jeremías 56. Israel había dejado de ser una nación y se había tornado en un concepto. Y aunque ahora podrían haber regresado a la tierra con el tiempo sus descendientes, la mayoría habían olvidado su lugar de descanso. Las palabras de Jeremías se cumplieron. Dios se había divorciado de ellos, pero ahora el Mesías había venido para procurar una reconciliación con Israel. Es muy interesante comprender esto, porque puede abrirnos los ojos con respecto a muchas de las enseñanzas de Jesús, especialmente de las parábolas de Jesús. Pero ahora regresemos al tema de las bodas. Después del compromiso inicial,
los novios todavía tenían que permanecer separados. Durante este tiempo, ambos ultimaban detalles para la ceremonia y la vida en común. Así que el novio procedía a preparar un lugar donde pudiera vivir con su futura esposa. Este lugar, por lo general, era simplemente una adición a la casa del padre. Si usted ha visitado el Medio Oriente, puede que se haya percatado de cómo las casas de familia parecen estar siempre en construcción hacia arriba. Esto sucede porque cada hijo, al contraer matrimonio, procura construir un piso encima de sus padres donde pueda establecerse con su nueva familia. Creo que esta imagen de la vida cotidiana es muy útil para ayudarnos a comprender el contexto cultural de algunas de las más conocidas y peor interpretadas declaraciones de Jesús. Por ejemplo, cuando él dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». De otra manera se los hubiera dicho: «Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén». Juan 14, 2 y 3. Sin duda, Jesús estaba haciendo una clara referencia a las costumbres nupciales de su época. Por eso se refirió a las moradas en la casa del Padre. Y no solo eso, él estaba dando a entender que él era el novio, entiéndase, el Mesías esperado de Israel. Preparar lugar para su prometida era lo que hacía cualquier novio antes de regresar por ella. Entonces, cuando ya el lugar estaba listo y la familia conforme, el padre del novio era la única persona con autoridad suficiente para otorgarle el permiso a su hijo y determinar el momento de ir por la joven para traerla al nuevo hogar. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo: «Pero acerca del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre»? Mateo 24:36. Esta es una de las declaraciones más controversiales de Jesús. Sin embargo, es muy probable que estuviese simplemente diciendo: «Recuerden que yo soy el novio. Regresaré tan sorpresivamente como cualquier novio. Así que necesitan estar alerta». Aunque sabemos que Jesús estaba en un estuche humano después de haber abandonado su gloria inicial, también vale decir que el énfasis de su discurso no se encontraba en admitir que él mismo no tenía idea de cuándo regresaría, sino más bien en resaltar la importancia de que la novia se mantenga expectante y lista para recibirle. Finalmente, el regreso del novio se encuentra prefigurado en la celebración sagrada de la fiesta de las trompetas, ya que de todas las mencionadas partes de un matrimonio tradicional, la llegada del novio por su prometida era especialmente anunciada y acompañada por el toque del shofar entre gritos de «Aquí está el novio, salgan a recibirlo». No podemos ser dogmáticos en cuanto a qué aspecto de la ceremonia de bodas corresponde a Yom Teruah y qué aspecto representa Yom Kippur. Porque, como hemos dicho antes, y es la opinión de este ministerio, ambos eventos
forman parte de la segunda venida de Cristo. Con relación a este tema, Jesús refirió a sus discípulos la parábola de las 10 vírgenes, la cual se encuentra en Mateo capítulo 25. Tradicionalmente, el novio regresaba alrededor de la medianoche para llevarse a su prometida, quien era escoltada por un grupo de damas de compañía. La historia nos deja ver que las jóvenes acompañantes de esta novia eran 10 y que todas se quedaron dormidas esperando al novio. Vamos a ver, las 10 jóvenes no son 10 novias, pero ellas representan figurativamente a la novia. También hay otro detalle importante en el número de las damas de compañía. ¿Por qué piensa usted que Jesús incluyó exactamente 10 vírgenes en su historia? Lo primero es que ellas representan a la novia y por lo tanto representan a Israel. Ya hemos dicho que en el tiempo de Jesús, las 10 tribus de la casa de Israel estaban perdidas o esparcidas, mientras que las 2 tribus que representan a la casa de Judá ya habían regresado a su tierra. Parte del simbolismo profético del número 10 en la Biblia es que está relacionado con la casa de Israel, pero también este número puede indicar una cantidad representativa o la cantidad mínima para conformar una asamblea. Otro aspecto relacionado con el número 10 es que puede vincularse a la paciencia necesaria para atravesar un periodo de prueba. Por ejemplo, la Biblia dice que Labán engañó a Jacob 10 veces cambiándole el salario. 10 fueron las plagas de Egipto. 10 fueron los mandamientos de Dios para Israel. 10 fue el número de veces que el pueblo tentó a Dios en el desierto. Y cuando Daniel y sus compañeros decidieron no contaminarse con la comida del rey, ellos fueron sometidos a un periodo de prueba de 10 días. 10 son los días terribles. Y por último, en el libro de Apocalipsis, el Cristo glorificado da aviso a la iglesia de Esmirna sobre un periodo de 10 días de gran persecución y prueba que estaba por sufrir. No es casualidad que las jóvenes doncellas de nuestra historia hayan sido 10, pues ellas representan a toda la asamblea o congregación de Israel a través de un periodo de densa oscuridad y prueba. De acuerdo con la tradición, el novio llegaba sin previo aviso alrededor de la medianoche, por lo que todos los participantes de la comitiva nupcial debían llevar sus propias lámparas de aceite. Jesús nos aclara que 5 de las doncellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaron el aceite suficiente para todo el trayecto. Las insensatas se quedaron sin aceite. Veamos algunos detalles. El número 5 se relaciona generalmente con la gracia de Dios, aunque no profundizaremos en eso por ahora. ¿Qué significado deberíamos otorgarle a las lámparas? En este caso podemos afirmar con bastante precisión que las lámparas simbolizan la instrucción de Dios, las sagradas escrituras, los mandamientos e inclusive las enseñanzas de Jesús. El Salmo 119:105 declara: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Aún más específico es el proverbista cuando dice: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz.
El término enseñanza se refiere aquí a la ley de Jehová. ¿Cuál es el problema entonces con las doncellas insensatas? Ellas representan a quienes reciben la palabra de Dios, pero no la obedecen. Este es un tema recurrente dentro de la enseñanza de Jesús. Así que deberíamos preguntarnos, ¿a quiénes llama Jesús insensatos? ¿A quiénes llama prudentes? Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice el Maestro, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En cambio, todo el que me oye las palabras y no las pone en práctica, dice también, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Quiénes son los tontos sino aquellos que no aprecian la instrucción del Señor? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, dice Proverbios 1:7. A la simbología de las lámparas debemos añadir la figura del aceite. El aceite de oliva es el combustible de estas lámparas y el elemento que se le termina a las jóvenes insensatas. En sentido general, el aceite simboliza la unción del Espíritu Santo y por lo tanto a los ungidos, gente separada y sobrenaturalmente capacitada por el Espíritu para un propósito especial. Sin embargo, hay algo más sobre el simbolismo profético del olivo que puede interesarnos. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo sobre el buen olivo? En la literatura profética del Antiguo Testamento, el árbol de olivo representa una vez más a la nación de Israel. Veamos lo que dice Jeremías 11, 16 al 17. ¿Qué busca Israel, mi amada, en mi templo? Más adelante dice, el Señor te había llamado olivo frondoso, cargado de hermosos frutos, pero en medio de fuertes truenos, Él prendió fuego a tus hojas. Desgraciadamente, este olivo frondoso se convirtió más tarde en un olivo sacudido a causa del juicio divino que resultó en el exilio. Sin embargo, ya la profecía de Isaías nos habla de un remanente o residuo de Israel, el cual jugará un papel sumamente importante en los últimos tiempos. Leamos Isaías 17:4 y 6:7. En aquel día la gloria de Israel se desvanecerá. Solo quedarán unos cuantos de su pueblo, como aceitunas sueltas en un olivo sacudido después de la cosecha. Entonces por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel. Leamos 24, 13 al 14. Es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo. Pero los que quedaron gritan y cantan de alegría. Los del occidente alaban la majestad del Señor. Es muy interesante que la palabra remanente se utilice en esta versión para describir las pocas aceitunas que quedaban en el olivo después de la cosecha. Y es que existe una conexión profética entre la simbología del aceite de oliva y el concepto del remanente de Israel. La palabra original que se traduce como remanente en el Antiguo Testamento proviene de una raíz antigua que significa literalmente presiona el inicio.
y que describe la forma en que se entretejían las cuerdas en los tiempos bíblicos. Este detalle puede indicar que el remanente es un residuo, lo que queda luego de ejercer una cierta presión. También la idea de remanente implica que hay una continuidad. Esto me recuerda el proceso del olivo. Para poder obtener el aceite de oliva, se tiene que triturar o machacar las aceitunas hasta lograr una consistencia pastosa. Luego esa masa se bate durante unos minutos más y se filtra en una prensa de aceite. En tiempos del Nuevo Testamento, la gente colocaba las aceitunas en un gran depósito de piedra donde eran manualmente procesadas bajo la presión de una gran piedra redonda a manera de molino. Esta piedra redonda se hacía rodar sobre la masa tantas veces como fueran necesarias para hacer brotar el aceite que terminaba saliendo por una abertura hacia un recipiente en el suelo. Esta imagen profética tomada de la vida cotidiana es tan significativa en la Biblia que se aplica al Mesías, el ungido, a quien encontramos orando y sangrando con gran agonía en el huerto de Getsemaní, cuyo nombre en hebreo significa prensa de aceite. ¿Y cuál fue el resultado de su intenso dolor y sufrimiento? El profeta Isaías escribe: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Observa cómo Jesús fue presionado por Dios al inicio para producir una continuidad al final. Este es el principio del remanente. El remanente de Israel es el que porta el aceite. Entiéndase, la unción de Dios para perseverar en medio de las pruebas y vencer al sistema de este mundo. Ahora bien, recuperemos el hilo de nuestra historia. Cuando suena el shofar, anunciando la cercanía del novio, 5 de las jóvenes no tenían el aceite suficiente para partir con la comitiva nupcial. Ellas no eran sensatas y tuvieron que salir a comprar aceite para sus lámparas. Desgraciadamente, aunque éstas terminaron haciendo lo correcto, lo hicieron fuera del tiempo aceptable y no pudieron llegar al banquete de bodas antes de que la puerta fuera cerrada. ¿Qué sucedió con ellas entonces? Jesús continúa contando: Señor, ábrenos, gritaron tocando a la puerta. Pero la respuesta del novio en el verso 12 no se hizo esperar. No sé quiénes son ustedes. Váyanse de aquí. Quizá nos sorprenda una respuesta tan extrema en un día tan feliz, pero la actitud del novio refleja su descontento. Las 5 jóvenes descuidadas ya no eran bienvenidas en la fiesta de bodas. Ellas habían faltado a su deber para con la novia y dejado a toda la familia en ridículo. Una cosa es cierta, las 10 jóvenes eran parte del cortejo de la novia, pero no eran la novia. Este detalle es muy interesante porque nos lleva a preguntarnos qué tan bien hemos comprendido la parábola de las 10 vírgenes. En realidad, la novia nunca faltó a su promesa, porque la novia ya estaba adentro.
Está claro que las 5 jóvenes insensatas no son parte del remanente de Israel, porque ellas se quedaron sin aceite en medio de la oscuridad de la noche. El Señor dijo: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 12 y 13. Es una realidad que no todos perseveran. Recuerda la parábola del sembrador. Muchos escuchan el mensaje de Dios y parecen haberlo recibido, pero no llegan a dar fruto. Ellos no son parte del remanente, porque el remanente simplemente persevera. El remanente permanece unido al olivo y hace la voluntad del Padre Celestial. Mateo 7, 20 al 23 dice: por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. No sé quiénes son ustedes. Fue la respuesta que recibieron las 5 doncellas insensatas. El contexto de Mateo 7 nos confirma que, a diferencia de las primeras 5, ellas recibieron la instrucción de Dios, pero no la obedecieron. Por el contrario, ellas representan a quienes practican la iniquidad. ¿Y qué significa la iniquidad? Es la condición de alguien que vive sin ley. En este caso, alguien que vive transgrediendo la ley de Dios. Por lo tanto, cualquiera que vive en desobediencia no puede ser parte de la novia. Estimado oyente, gracias por tu atención. Esperamos haberte ayudado a interpretar mejor una de las enseñanzas de Jesús acerca de su regreso. Pero, ¿qué es el remanente de Israel? ¿Qué dice la Biblia sobre el remanente y el papel que tendrá en los últimos tiempos? Te escucho en los comentarios. A esta y otras interrogantes daremos respuesta en próximos estudios. Por ahora, que Dios te bendiga más.